yo creo que esto ha sido una actividad realmente atractiva para un profesor. El origen, pues don Pedro estuvo 5 años en El Salvador enseñando fisiología y farmacología. En aquella época había una facultad bastante bien organizada, apoyada por la Fundación Rockefeller, nada que ver cómo evolucionó luego el país con las guerras civiles y los desastres. Y luego hizo un postdoctorado con Fuscott, que descubrió el óxido nítrico, indirectamente el Viagra, y que ganó el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en Nueva York. Y don Pedro me acercó a Fuscott y a Kierkegaard para hacer el postdoctorado. Allí se hacían proyectos especiales. En el laboratorio recuerdo que yo enseñé a algunos estudiantes de medicina a hacer pues alguna técnica de laboratorio y a explorar un problema. El alumno escribía el proyecto, lo presentaba, el profesor lo corregía y ahí se había terminado todo. No había una exposición formal y a nosotros mejor ese trabajo se podía hacer aquí, parecido a lo que se hacía allí en Nueva York, pero en el 77 dijimos, ¿por qué no hacemos con carácter voluntario que los alumnos que hacen los trabajos los presenten en un formato de un congreso a sus compañeros y a los estudiantes? Aproximadamente en las primeras ediciones, pues la mitad del curso participaba voluntariamente. Y bueno, este fue el cartel anunciador del primer mini congreso y estas son las actividades que se hacían en aquella época y yo creo que en esta. Y bueno, pues este es el programa del primer mini congreso. La primera parte la moderó el profesor Sánchez García con un estudiante y la segunda parte el profesor Bernardino Gómez con una estudiante y bueno, y luego pues el profesor Sánchez al final hizo una discusión general. El mini congreso duraba una mañana, empezó a las 9 y se desarrolló hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Nosotros habíamos sugerido a los estudiantes que ellos mismos participaran en el proceso de autoaprendizaje. Estamos en el curso 76-77. Y que exploraran cómo se usaban los medicamentos, cómo se abusaba de ellos. Y bueno, pues esos son los datos que aparecían en forma de comunicaciones breves en el libro de resúmenes. Lo que no sabíamos en el 77 es que iba a evolucionar esta idea tan aparatosa y drástica y sorprendentemente. Una creciente participación, los concursos de carteles fueron cada vez más numerosos, se elegía el cartel anunciador votando anónimamente los miembros del curso, había un comité organizador, un profesor tutelaba a los estudiantes, pero los estudiantes tenían gran autonomía para hacer el congreso. Se editaba un libro de resúmenes a modo igual que se hace en los congresos, había comunicaciones orales y pósters, había unos premios cuando se instauraron en la Fundación Teófilo Hernando en el 75 que se daba a los alumnos, una gestión de fondos por los propios alumnos y la lección conmemorativa Teófilo Hernando que se hacía en el marco del mini congreso. Para dar un ejemplo de hasta dónde evolucionó, este es el mini congreso número 20, 123 comunicaciones. Los carteles, pues el primer premio 50.000 pesetas, el segundo 25. Y esto fue un pico de participación asombrosa, pero claro, no eran los estudiantes solo de esta facultad. Imposible que 200 estudiantes del curso de farmacología hicieran 123 comunicaciones. Es que nosotros lo abrimos al resto de estudiantes de otras facultades. Y vinieron de la Complutense, de Alcalá de Henares, de Alicante, de Badajoz, de Córdoba, de Salamanca, de Valencia, etc. Y bueno, pues las lecciones conmemorativas se impartían en el marco del mini congreso y se siguen impartiendo ahora, pero en el marco de la
del curso de farmacología. El último mini congreso de farmacología fue en 2012, el plan de Bolonia cambió las cosas, pero realmente los 35 años de esta estupenda experiencia docente fue muy interesante para nosotros. Por ejemplo, en el segundo mini congreso, estos alumnos, unos 30 y tantos, firmaron este documento que nos mandaron al departamento y decían que hablaban de las gracias nos daban por esta iniciativa y la capacidad autocrítica demostrada por este departamento, sin precedentes en esta facultad. Me imagino que se referían a que les dejábamos opinar. Evolución del mini congreso, pues este es un ejemplo, pero hay numerosísimos. Estudiantes que han publicado no solo en revistas nacionales, en revistas internacionales, en coautoría con otros profesores. Y aquí, esta carta, estimado profesor García, tenemos el gusto de enviarle con esta nota el artículo Ahorro derivado de la participación en ensayos clínicos que hemos publicado recientemente en Revista Clínica Española. Este trabajo fue realizado durante nuestro tercer año de carrera y fue presentado en el 23 Mini Congreso de Farmacología. La nueva etapa del mini congreso pues es la actual. El Minifar ha sido una actividad práctica de la asignatura de farmacología durante 35 años y en el curso 2012 el Plan Bolonia transfirió esta condición de prácticas a la nueva asignatura de Introducción a la Investigación Biomédica. El nuevo mini congreso de investigación biomédica de las ediciones 36 a 40 sigue la pauta de organización de los Minifar con las siguientes salvedades, que creo que son muy importantes porque han desvirtuado en gran parte la filosofía del mini congreso de farmacología. Se ha eliminado la lección anual conmemorativa Teófilo Hernando. Se han eliminado los premios Teófilo Hernando. Las exposiciones orales se han convertido en un examen. Se han eliminado las clásicas discusiones espontáneas de los alumnos. Solo se permite una pregunta dirigida de un estudiante de un grupo. Se ha cerrado la participación de estudiantes de otras universidades. ¿Cuál ha sido el impacto externo del mini congreso? Pues muy curioso. Yo lo llevé a Alicante. Este es el primer mini congreso de terapéutica. Yo estuve allí 5 años. Mi amigo Carlos Belmonte me llamó para que colaborara en la fundación de una nueva facultad de medicina en la Universidad de Alicante. Y bueno, pues en el 83 yo me fui allí, en el 82 y en el 83, en mayo, pues se hizo el primer mini congreso a modo del que se hacía aquí. Esta imagen del cartel anunciador, ustedes la conocerán si han estado en Alicante, que es el Paseo de España. Y bueno, pues la consulta bibliográfica, recogida de análisis de datos, ensayos clínicos, redacción de un trabajo para su posterior exposición y la educación, autoeducación médica continuada. Y al cabo de 2 años, como éramos pequeños, había solo 100 alumnos por curso, pues se nos ocurrió extenderlo a la facultad. No hubo un plan de Bolonia que nos obligara, simplemente nos pareció que era interesante extenderlo a los demás departamentos y en turno rotatorio organizarlo. Y este fue el tercer mini congreso de Alicante, primer mini congreso que cambió de nombre a Patología y Terapéutica. Y este es el 33 Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. Evolucionó hacia un Congreso Nacional de Estudiantes ya cuando actualmente en la Facultad de la Universidad Miguel Hernández, que por temas más bien políticos que educativos se trasladó de la Universidad de Alicante a la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, en 2005 yo estuve allí pues recordando un poco el origen de los minicongresos porque me invitaron estos estudiantes de aquí abajo a la derecha. Hubo 800 asistentes de dentro y fuera de España y sigue teniendo una vitalidad enorme. Se organiza en el Palacio de Congresos de Alicante. Y en otras facultades, pues bueno, mi colaborador y doctorando Ricardo Borges, hoy catedrático de farmacología en La Laguna, lo introdujo en el 90 y también yo tuve el honor de estar en ese primer mini congreso. Por ejemplo, en la Universidad del País Vasco los farmacólogos hicieron otro tanto y también tuve ocasión de vivirlo en alguna ocasión que me invitaron. Bueno, el congreso de aquí, de la facultad que se va a hablar a continuación, y
de Medicina Preventiva y Salud Pública, que yo me parece que fue una magnífica idea y me ha dolido que no siguiera. Y hoy otras muchas universidades de dentro y fuera de España organizan congresos de estudiantes. Sin duda la UAM fue una adelantada en esta experiencia docente tan singular como atractiva. ¿Y para qué queríamos el mini congreso? Pues para enseñar a pensar. En un examen de física, un estudiante de la Universidad de Copenhague contestó a una pregunta: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. Y el estudiante escribió: lleve el barómetro a la azotea del edificio y átele una cuerda muy larga. Descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Calificación 0. Porque no demostraba conocimientos de física, era un examen de física. Entonces él protestó. Y entonces la Universidad de Copenhague llamó a Rutherford, nada menos, del Reino Unido, para que presidiera una comisión de examen para este estudiante. Y entonces el alumno, pues le dieron 6 minutos para que eligiera la respuesta correcta a esa pregunta. No le hicieron otra pregunta. Dudó 5 minutos y Rutherford estaba inquieto. Si quiere se puede retirar, le decía, no pasa nada. Y él le contestó: es que tengo muchas respuestas al problema. Mi dificultad es elegir la adecuada. Y entonces en el minuto 6 dijo: coge el barómetro y lánzalo al suelo desde la azotea del edificio. Calcula el tiempo de caída con un cronómetro y después aplica la fórmula altura 0.5 por aceleración por el tiempo al cuadrado. Matrícula de honor. Entonces, claro, cuando salían, Rutherford se lo encontró a la salida de la facultad en el jardín y le preguntó: pero vamos a ver, ¿es que no conoces la solución del problema que preguntaban los físicos, los profesores? Dijo: oh sí, pero pues tengo otras opciones. Dice: pues dígamelas. Y entonces le dijo: bueno, pues coges el barómetro, por ejemplo, un día soleado, mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra, y si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la... Pero hombre, ¿no conoce usted la respuesta, otras respuestas? Dijo: sí, conozco otras. Coges el barómetro, te sitúas en las escaleras del edificio. Según suben las escaleras vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Y ya estaba Rutherford negro con él porque le estaba tomando el pelo, claramente. Y entonces dice: bueno, pues si usted quiere un procedimiento más sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea, etcétera, 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 se aplica una sencilla o fórmula trigonométrica y usándolo como péndulo puedes calcular la altura midiendo su periodo de precesión. Y dice: pero usted no sabe la... Dice: sí, todavía tengo alguna más. Probablemente la mejor sea coger el barómetro y golpear con la puerta en la casa del conserje. Cuando ahora decirle: señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. Y Rutherford, irritado, pero conoce la respuesta física convencional. Y el estudiante dijo: por supuesto que sí. La diferencia de presión marcada por un barómetro en la azotea del edificio y su base nos proporciona la diferencia de altura entre ambos edificios. Y Rutherford le contesta: pero si conocía esa respuesta, ¿por qué no la puso en el examen inicial? El estudiante le contestó: durante sus estudios, sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. El minicongreso. El estudiante era Niels Bohr, el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que le rodean.
innovó la teoría cuántica y recibió el Premio Nobel de Física en el 22. Le habían enseñado a pensar. Muchas gracias.